La defensa adecuada es una garantía de toda persona imputada por un delito. Y es una condición, como decía, para que exista un debido proceso legal. ¿Por qué? Porque la defensa representa un derecho instrumental cuya finalidad es garantizar que el poder punitivo del Estado, es decir, la capacidad del Estado de desplegarse para limitar nuestra libertad, para limitar inclusive nuestra condición de poder ejercer nuestra vida de manera normal, tenga que ser regulada y garantizada. En este sentido, también la defensa adecuada establece una construcción de un derecho subjetivo público fundamental de igualdad de armas frente al poder del Estado. Toda persona debe tener una defensa y esa garantía tiene dos vertientes, una vertiente formal y otra vertiente material. Eso ha sido desarrollado en varias jurisprudencias por nuestra Suprema Corte de Justicia y ha señalado la primera sala en algunas de sus jurisprudencias que la constatación del elemento formal de la defensa técnica es bien importante porque requiere, y eso lo dice la reforma del 2008, el derecho de que la defensa técnica deba ser acreditada por un licenciado en Derecho. No que se presuma ni que haya terminado materia, sino que se acredite con su cédula profesional a efecto de que de manera material, la formal es la acreditación del abogado o abogada que cumple con los requisitos, que realice la actividad propia que permita una defensa. Es decir, que permita que efectivamente se le defiendan los derechos y actúe de manera plena en todas las actividades del proceso penal. Este derecho, como es un derecho fundamental, tiene correlacionado otra serie de derechos que han sido construidos por la Suprema Corte de Justicia, pero también por la Corte Interamericana. Estos derechos que se correlacionan con la defensa penal son los siguientes. Uno, la existencia de un juez competente, independiente e imparcial. Artículo 8 de la Convención y 17 de nuestra Constitución. El otro elemento importantísimo que se tiene que fundamentar es la presunción de inocencia, que es un elemento central que entra a ser parte de todo el proceso penal. Otro elemento que está detallado en nuestro artículo 20 constitucional y en el artículo 8 de la Convención Americana es la posibilidad de que la defensa tenga una comunicación previa, anterior y detallada de la acusación que se formula, es decir, que pueda reunirse previamente con su defendido y que a la vez pueda acceder a los documentos y a las pruebas. Y otro elemento importante que también señala el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es la oportunidad de preparar la defensa, es decir, la posibilidad de acceder a los expedientes, de poder interrogar a los testigos, de poder confrontar a los peritos y también establecer que la persona puede recurrir el fallo. ¿Ante quién? Ante un tribunal competente o un tribunal superior que pueda conocer de las posibles violaciones del derecho a la defensa o de los derechos fundamentales. En la parte práctica, es importante mencionar que el solo nombramiento de un abogado que asuma la defensa de un imputado no satisface el requisito de gozar de un derecho a una defensa adecuada. Para ello es necesario varias cosas. Uno, que la persona esté físicamente en las diligencias. Dos, que la persona haya dialogado previamente con su defendido. Tres, que exista una teoría del caso y que exista una teoría de la defensa. Cuatro, que efectivamente exista una verdadera defensa adecuada en el sentido de que no solamente se requiere la presencia física, sino que también se debe garantizar que los abogados abogados y abogadas actuemos de manera ética. Y ahí quiero mencionar un elemento importantísimo que las estudiantes y licenciados en Derecho deben conocer, y es los principios básicos de Naciones Unidas sobre la función de los abogados, en el sentido que no señala una serie de consideraciones éticas que debemos tener en cuenta. Es muy importante eso en la parte práctica, señalar efectivamente que necesitamos también ponderar dos cosas. Se dice que una persona que sale libre, que está inculpada de un delito, afecta los derechos de las víctimas. Y yo quisiera decir desde aquí, como abogado defensor de muchas víctimas y abogado defensor también, de personas que han sido inculpadas en confesiones obtenidas bajo tortura o acusadas de delitos graves, que nosotros consideramos que esta triada entre el Estado,
el inculpado y las víctimas debe ser respetada de la manera, de la manera siguiente, y en esta premisa es, en la medida en que se respeten escrupulosamente los derechos fundamentales del inculpado, en la medida en que se dé una defensa técnica adecuada, en la medida en que éste pueda confrontar las pruebas, en la medida en que el Ministerio Público y la Fiscalía no presente pruebas posiblemente viciadas por haber sido obtenidas mediante violaciones procesales y tortura, y en la medida en que el abogado o abogada alegue esas situaciones, estamos garantizando los derechos de las víctimas. Me gustaría hacer una invitación. Esta invitación tiene que ver con que las y los estudiantes de Derecho, quienes están hoy con la aspiración de ser profesionales en Derecho, licenciados, asuman el cambio de paradigma que tenemos en nuestro marco constitucional. Hoy el cambio de paradigma tiene que ver con conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de intentar plantear la defensa en clave de derechos fundamentales, de verificar las condiciones de la detención, de verificar si se cumplieron o no en determinadas circunstancias los principios centrales que ha desarrollado la jurisprudencia de esta Suprema Corte o también de la Corte Interamericana. La 10ª época nos dio un mensaje de la Suprema Corte muy importante. Los derechos humanos son condición sine qua non del derecho penal. El derecho penal no está por encima de los derechos humanos. Esa dicotomía no es certera. Los derechos humanos son el elemento central de respetar en el proceso penal. Y de aquí yo quiero hacer un llamado a los y las estudiantes de Derecho para que se comprometan con el estudio profundo de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Suprema Corte, el poder de la justicia.